Arturo Ulloa era un hombre consumido por la ansiedad y la desesperación. Su fortuna, que en tiempos pasados había sido un vasto imperio de dinero, tierras y propiedades, se había desvanecido, presa de una serie de infortunios, malas decisiones y por la codicia de otros. Despojado de todo, salvo de una antigua mansión rodeada de 3 hectáreas, Arturo decidió recurrir a su último recurso, la venta de esta propiedad ancestral, que había sido heredada a lo largo de generaciones, desde sus bisabuelos hasta llegar a él. La mansión, aislada entre el bosque y el monte, se encontraba a las afueras del pueblo de Betarcos, al noroeste de España. Este inmueble, cargado de historia, contaba con 12 habitaciones y 16 baños, y albergaba muebles antiguos y obras de arte como esculturas y cuadros del siglo XIX, de reconocidos autores de la región, cuyas imágenes siniestras mostraban hombres y caballeros de otras épocas, retratos familiares en lujosos salones, así como otros de paisajes naturales montañosos, muchos de un valor elevado. Los libros, los jarrones, los relojes de pie, la cubertería, etc., eran también tesoros, pero adquiridos en diferentes países del mundo. Arturo sabía que su única posibilidad de recuperar el estatus que alguna vez había disfrutado dependía de volver a reunir una gran fortuna, lo que implicaba vender hasta el último ladrillo de aquella mansión. Con dedicación, preparó un inventario exhaustivo de cada objeto de la casa. Fotografió e hizo un catálogo de cada pieza de aparente valor que hallaba en las habitaciones y salones, haciendo anotaciones sobre su historia y sus características, y enviando luego las imágenes y el documento a un amigo para que hiciera una valoración estimada. Bajó al sótano de la mansión, donde el polvo se mezclaba con la humedad persistente, para buscar más objetos. Detrás de unos muebles viejos cubiertos con telas blancas, vio un cuadro grande de arte surrealista, con fondo negro y un cielo estrellado, en el que se veía a un hombre dentro de la torre de un castillo en llamas, y sosteniendo en el aire un libro, un hueso incendiado, y otros elementos ambiguos y amorfos frente a lo que parecía ser una sombra o un ente extraño. Descolgó el cuadro pensando que seguramente tendría valor, y vio que detrás había una pared hueca y agrietada que parecía caerse. Con un mazo la derrumbó fácilmente y, para su sorpresa, descubrió una hornacina sobre la cual había un antiguo manuscrito y una caja de madera que contenía un medallón de plata con un grabado extraño. El libro, encuadernado en cuero reseco, con hojas amarillentas y escritos en una lengua perdida, despertó su interés y curiosidad. Convencido de su potencial valor, llevó el manuscrito a la prestigiosa universidad donde había estudiado, en busca de alguien que pudiera descifrar el contenido y valorar su significado. El profesor Jaime, experto en la historia antigua del norte de España, se dedicó a desentrañar los secretos del manuscrito, que parecía estar escrito en Ogham, un alfabeto que se utilizaba para escribir la antigua lengua celta irlandesa,
El libro no databa de la época celta, pero tenía al menos 300 años. Arturo pagó una suma considerable al profesor para obtener una traducción del texto. Al cabo de unas semanas, Jaime transcribió el manuscrito y lo entregó a Arturo, explicándole que el libro hablaba de rituales y otras prácticas que se llevaban a cabo durante el Samhain, una antigua festividad celta en la que se celebraba el final de la temporada de cosechas y el inicio del invierno. También incluía advertencias sobre los peligros que conllevaba ejecutar los ritos, así como numerosas páginas de simbología que detallaban el uso de estos símbolos para protegerse contra demonios. Uno de los rituales descritos era especialmente prohibido, un rito capaz de invocar a una entidad antigua y peligrosa, conocida como el demonio de Samhain. Según la leyenda, este ser era el guardián del reino entre los vivos y los muertos, y despertaba durante la noche de Halloween, cuando el velo que separaba el mundo físico y el mundo espiritual se desvanecía. Hacer un pacto con él prometía un poder ilimitado, pero a un costo inimaginable. Arturo, cegado por su deseo de recuperar lo perdido, decidió que el riesgo de llevar a cabo aquel ritual valía la pena, ignorando las sombrías advertencias grabadas en los márgenes del manuscrito. La medianoche se aproximaba y la luna, pálida y distante, observaba desde lo alto, bañando el bosque circundante de la mansión con una luz espectral. Arturo se preparaba para ejecutar el rito de invocación en el mismo sótano donde había descubierto el antiguo manuscrito. Este contenía 5 capítulos meticulosamente detallados sobre cómo debía realizarse dicho acto, especificando cada objeto y el procedimiento a seguir. El heredero de la mansión estaba completamente convencido de la necesidad de llevar a cabo el ritual y consideraba que no tenía nada que perder al intentarlo. Tras semanas de búsqueda para reunir todos los elementos requeridos, y con la llegada de la noche de Halloween, se dispuso a comenzar. Abrió el libro en la página correspondiente del primer capítulo, titulado El Círculo de Invocación, el cual decía lo siguiente: Capítulo 1. El Círculo de Invocación. En este manuscrito te revelaré los secretos oscuros y el rito fundamental necesario para llamar al guardián del reino entre los vivos y los muertos. Primero, debes preparar el espacio que contendrá la energía que estás a punto de desatar. Traza un círculo en el suelo, usando tiza negra o sal ennegrecida, impregnada con la esencia de la muerte. Este círculo será tu única protección. Fuera de él, el caos de mi Señor te devorará. En los 4 puntos cardinales del círculo, coloca velas negras, cuya cera debe ser consagrada en una noche de luna nueva. Estas velas representan los pilares de oscuridad que sostendrán el velo entre los mundos. Junto a cada vela,
pon una piedra de ónix o hematita para canalizar y contener la energía oscura. Estas piedras absorberán los susurros del inframundo, protegiéndote temporalmente de su influencia total. Recuerda bien, el círculo no es para tu seguridad, sino para contener por tiempo limitado el gran poder del demonio de Samhain. Indicaba el manuscrito. Arturo siguió cada paso descrito en el libro, consciente de la importancia de cumplir con cada detalle. La noche avanzaba rápidamente y la oscuridad no perdonaba. Era el único momento del año en que el ritual podía realizarse. Con el tiempo apremiándole, pasó a la siguiente página que detallaba el contenido del capítulo 2, el altar de sacrificio, que decía lo siguiente. Capítulo 2. El altar de sacrificio. En el centro del círculo, levanta un altar digno del guardián. Cubre la superficie con una tela negra, tejida en las noches sin luna, para que absorba la energía oscura que se emanará. Sobre este altar coloca un cáliz de hierro fuerte y resistente, como la voluntad que necesitarás para completar este ritual. Llénalo con una mezcla de vino tinto y tintura de mandrágora, pues este brebaje simbolizará tu conciencia y la sangre que sacrificarás en tu búsqueda de poder. A la derecha del cáliz, deposita una daga ritual, forjada en acero frío y adornada con runas que recuerden a los dioses antiguos y que expresen que has abandonado toda esperanza de redención. Esta daga no solo cortará la carne, sino que abrirá la puerta al otro lado. Será tu herramienta para liberar el sacrificio que te demandará tu nuevo amo, el demonio de Samhain. A la izquierda, coloca un pedazo de hueso humano, que es una reliquia de aquellos que han sido devorados por el tiempo y la muerte. Este hueso será el vínculo con los muertos y asegurará que el guardián te escuche cuando lo llames. Recuerda, cada pieza en el altar es una ofrenda. Cada objeto una llave que abrirá la puerta a lo imposible. Señalaba el manuscrito. El ambiente en el sótano se volvió denso, y lo que antes era una penumbra débil se transformó en una oscuridad tenebrosa que parecía absorber el lugar. Las luces de las velas comenzaron a parpadear violentamente, a pesar de que no había rastro de viento en ese punto de la casa. Arturo, sintiendo el peso de la atmósfera, avanzó hacia el capítulo 3 del libro, titulado El artefacto de conexión, que decía lo siguiente. Capítulo 3. El artefacto de conexión. El amuleto de Samhain
ese medallón de plata que ahora reposa sobre tu pecho es tu único lazo con la entidad que estás a punto de llamar. Este medallón, grabado con el sigil de nuestro amo, absorberá y canalizará la energía de tu alma, pues es con tu propia esencia con la que deberás pagar el precio de esta invocación. Sosténlo firmemente mientras recitas las palabras que te daré, pues será tu ancla en el mar oscuro de lo desconocido. Quema incienso de mirra y azufre en el altar. El humo saturará el aire, envolviéndote en la esencia del inframundo. Este humo es el aliento del abismo, la fragancia de la muerte, y debes inhalarlo profundamente para que la esencia de Samhain se mezcle con la tuya. Solo así podrás crear la conexión necesaria para que el guardián escuche tu llamado. Finalmente, abre tu grimorio. Es el libro antiguo que guarda las palabras del conjuro. Cada sílaba es un eco de antiguos pactos. Cada palabra una confirmación del destino que elegirás. No te equivoques, mortal, pues un error aquí te condenará más allá de lo que puedas imaginar. Advertía el manuscrito. Arturo empezaba a sentir una angustia asfixiante. Su cuerpo se sentía extraordinariamente pesado, como si la gravedad lo estuviera absorbiendo más cada minuto, alterándolo y quitándole las fuerzas. La atmósfera era opresiva y cada rincón del lugar parecía cargado de una tensión insoportable, al tiempo que susurros y voces guturales comenzaban a escucharse a los alrededores. Pero las advertencias en el manuscrito sobre las consecuencias de un fallo en el ritual eran aún más alarmantes. El hombre sabía que debía concluir el ritual a toda costa. Pasó a la siguiente página, que contenía las instrucciones del capítulo 4, llamado La Ofrenda, el cual decía lo siguiente: la sangre es la clave. Siempre ha sido así. En un cuenco de obsidiana vierte la sangre del sacrificio. Puede ser la de un animal, un cuervo quizá, pero si deseas verdaderamente atraer la atención del demonio de Samhain, ofrécete tú mismo. Unas pocas gotas de tu propia vida caerán en ese cuenco, y con ellas tu humanidad comenzará a desvanecerse. Quema hierbas secas de beladona y acónito sobre el altar. Estas plantas, venenosas en su propia naturaleza, representan el riesgo que estás dispuesto a correr. El humo se mezclará con el incienso, creando una atmósfera en la que nuestro amo se sentirá cómodo, casi bienvenido. Recuerda, la ofrenda es tanto simbólica como literal. Estás dando una parte de ti a cambio del favor de algo que no pertenece a este mundo.
Cuando estés listo, coloca el amuleto dentro del cuenco y mientras lo haces, recita el conjuro. Hazlo con convicción, porque solo con fe en lo prohibido lograrás lo imposible. El aire se volverá frío, las velas parpadearán y escucharás voces y susurros cada vez más cerca de ti. En ese momento sabrás que el demonio de Samhain está aquí, esperando a ver qué ofreces a cambio de lo que deseas. El conjuro que recitarás es el siguiente. Oh Señor de Samhain, guardián de los velos entre los mundos, yo te invoco. Con sangre y alma te ofrezco mi vida, mi esencia, para cruzar el umbral de lo desconocido. Desde el abismo profundo donde el silencio grita y donde la penumbra se torna en una oscuridad terrible, ven a mí. Te llamo con el poder de lo prohibido. Te atraigo con el sacrificio de mi humanidad. Demonio de Samhain, que tus ojos se abran y tu poder se manifieste en este mundo. Que los cielos se partan y la tierra tiemble. Y que los vivos y los muertos se entrelacen bajo tu dominio. Entra en este lugar, acepta mi ofrenda y otórgame lo que te pido. Expresaba el manuscrito. Arturo comenzó a recitar el conjuro mientras su visión se desvanecía progresivamente y su cuerpo se debilitaba cada vez más. A su alrededor surgieron sombras que parecían moverse con vida propia, entidades que podrían haber sido fantasmas o almas perdidas, provenientes de mundos donde la existencia es incierta. Estos seres, nacidos de la oscuridad, aguardaban ansiosos la llegada de su amo, sintiendo que su presencia se acercaba desde las profundidades de las tinieblas. Fatigado y desesperado por concluir el ritual, Arturo abrió la última hoja del manuscrito, donde se encontraba el capítulo 5. Sin fuerzas y con una urgencia creciente, procedió a completar los últimos pasos del ritual, determinado a finalizar el proceso lo más rápido posible. El capítulo 5, titulado La manifestación y el cierre, decía lo siguiente. Cuando el demonio de Samhain se manifieste, no retrocedas. Mira a los ojos del abismo y acepta su presencia, porque solo entonces entenderás el costo de tu deseo. Habla con claridad y seguridad. No tartamudees, pues mi amo no tolera la debilidad. Haz tu petición, pero recuerda que cualquier pacto con él viene con un precio. Uno que, tarde o temprano,
deberás pagar, quieras o no. Una vez que hayas obtenido lo que deseabas, o si sobrevives lo suficiente para darte cuenta de lo que has hecho, es imperativo que cierres el portal. Señalaba el manuscrito. Las fuerzas y el espíritu de Arturo menguaban cada segundo, y su mente parecía desvanecerse por completo en la oscuridad circundante. Estaba al límite de sus fuerzas, luchando por mantener el control mientras leía los últimos párrafos del manuscrito, que decían así: presta atención. Para cerrar el portal debes seguir estos pasos. Pon sal del Himalaya encima del círculo de tiza. Apaga las velas negras y el incienso de mirra, y en su lugar enciende velas blancas e incienso hecho con romero, ruda y muérdago. Cubre el altar y los objetos con una tela de terciopelo, color púrpura, que lleve bordado con hilo de oro los sigilos y sellos que representan el deseo de cerrar el portal. Y coloca encima de la tela los 9 triángulos de cuarzo formando los vértices y el centro de un cuadrado, y los puntos extremos de 2 líneas cruzándolo y cerrándolo. Abre los brazos como si quisieras abarcar el espacio alrededor del portal y repite 7 veces con voz alta y firme lo siguiente: oh, poderoso señor de Samhain, el trato se ha consumado. Ahora puedes retornar a tu reino intermedio etéreo, pues a este mundo y tiempo no perteneces. Por lo que, con tu beneplácito y complacencia, desde este momento procedo a cerrar el portal y resuelvo que permanezca sellado para siempre. Cierra poco a poco y con fuerza los brazos, como si empujaras la energía hacia dentro del portal. Cuando los cuarzos cambien de color y las velas blancas y el incienso se apaguen por sí solos, significará que el portal se ha cerrado por completo. Finalmente, te recuerdo algo importante. El cierre no es solo una formalidad. Es lo único que evitará que el demonio de Samhain se quede en este mundo, buscando más de lo que ha recibido. Te lo repito, por ningún motivo dejes abierto el portal. Finalizaba la última página del viejo y amarillento libro. Las fuerzas de Arturo se desvanecieron en el peor de los momentos, pues un portal entre la vida y la muerte se abrió ante sus ojos. Una oscura brecha comenzó lentamente a formarse delante de él, y la sola presencia de esta energía tenebrosa lo hizo temblar y sudar de terror, temiendo por su vida. Cayó al suelo, desplomándose sobre los símbolos que había trazado, borrando parte de ellos
y quedando sin protección alguna ante la inminente llegada del gran demonio. Del oscuro portal que se había abierto en el sótano, surgió una presencia imponente. Se escuchó un susurro bajo, como el lamento de 1000 almas perdidas, pero a los pocos segundos se transformó en un rugido ensordecedor. De la brecha surgió una figura alta y esquelética, envuelta en un manto de sombras vivas que se retorcían como si estuvieran formadas por las almas de los condenados. Los ojos de la criatura, hundidos en un rostro cadavérico y parcialmente ocultos por una capucha negra, brillaban con una luz oscura y maligna, reflejando un vacío sin fin. Su piel pálida, tensada sobre huesos afilados, parecía estar a punto de desgarrarse, resaltando unas venas negras que palpitaban con una energía maldita. A medida que emergía del portal, su presencia llenaba el sótano con una inminente y opresiva sensación de muerte. El aire se volvió gélido y el suelo parecía temblar bajo el peso de su aparición. Sus garras largas y delgadas, semejantes a las ramas secas de un árbol muerto, se extendieron poco a poco, traspasando los límites del portal y entrando por fin a nuestro mundo con un sonido que recordaba el crujido de los huesos. La oscuridad alrededor de la figura se hizo más grande, envolviendo el sótano en una noche eterna. Cada paso que esta entidad daba hacia adelante hacía que la realidad misma se distorsionara, como si su mera existencia fuera una afrenta a las leyes de la naturaleza. Un aliento helado escapó de su boca, que no contenía dientes, sino un abismo infernal. Además, en cada movimiento despedía un olor a muerte. Arturo, débil y sin protección, sintió cómo la última chispa de su fuerza vital se extinguía, mientras la criatura se erguía por completo ante él. El hombre se dio cuenta de que de nada le había servido haber tenido la disposición y el arrojo para ejecutar el ritual y seguir cuidadosa y meticulosamente cada uno de los pasos, pues al final le había faltado la voluntad y la fortaleza para enfrentar a la poderosa y temible entidad. Pero ya era demasiado tarde para arrepentirse o echar atrás lo que había hecho. El demonio de Samhain había llegado, y con él la promesa de un destino peor que la muerte. Arturo gritó y corrió hacia la puerta, huyendo de la oscuridad que se cernía sobre él. Subió las escaleras del sótano con una desesperación frenética, sintiendo el aliento helado del demonio en su nuca. Salió de la mansión, corriendo hacia el bosque cercano, esperando perder a la entidad en el laberinto de árboles. El bosque, sin embargo, no era un refugio.
Bajo la luz de la luna, los árboles parecían torcerse y deformarse, y sus ramas, como manos esqueléticas, intentaban atraparlo. El camino que conocía de memoria había desaparecido y había sido reemplazado por un laberinto oscuro y sin fin. Las sombras se movían a su alrededor y los sonidos del viento se mezclaban con los susurros y gritos de voces invisibles que lo acosaban. La desesperación se apoderó de él cuando se percató de que no había salida. Cada vez que intentaba regresar, los árboles parecían moverse, cerrando cualquier posibilidad de escape. El aire helado se tornó más opresivo y sentía la presencia del demonio acercándose cada vez más. Finalmente, tropezó y cayó en un claro o zona despejada. Se levantó, jadeando, solo para encontrarse rodeado por una neblina espesa. En el centro del claro, una figura alta y terrible se materializó. Arturo retrocedió, pero no había a dónde ir. La neblina se cerró a su alrededor y sintió las garras del demonio rasgando el aire. En un último acto de desesperación, lanzó un grito ahogado. Pero su voz se perdió en el viento. El demonio expandió su mano y, en un instante, el mundo de Arturo se desvaneció en la oscuridad absoluta. El pueblo de Betarcos despertó la mañana siguiente, ajeno a los eventos de la noche anterior. Sin embargo, los habitantes más viejos notaron algo extraño en el aire, una frialdad inusual para la época y una energía inquietante y pesada que no se había sentido desde hacía muchas décadas. En las afueras del pueblo, en medio del bosque, la mansión de la familia Ulloa estaba completamente en silencio y abandonada como siempre. Nadie volvió a ver a Arturo, del único heredero y propietario de la casa. Algunos decían que lo habían visto vagando por el bosque, como un alma en pena, atrapado entre el mundo de los vivos y el de los muertos, nunca encontrando descanso. Y cada año, en la noche de Halloween, algunos afirmaban escuchar su voz en el viento, susurrando o gritando y pidiendo ayuda. El demonio de Samhain había reclamado lo que era suyo, y la leyenda sobre su efímera aparición se sumó a las ya oscuras historias que se contaban en Betarcos. La noche de Halloween seguía siendo el momento en el que los vivos y los muertos caminaban juntos. Y el gran demonio, el antiguo guardián, acechaba en las sombras y en los límites de nuestro mundo, esperando la próxima alma que se atreviera a invocar su nombre.
Si te ha gustado este relato, no olvides darle like, dejar un comentario y compartir con otros amantes del terror. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas narraciones. Recuerda, en la oscuridad siempre hay más por descubrir. Nos vemos en la próxima historia de terror.